darle, ahorita dijo Pau, darle mayor responsabilidad a las personas para que sean más eficientes. Se dice así, pero se hace como en 3 años. Porque nuestra cultura no está diseñada para asumir grandes responsabilidades en el trabajo. En gran medida eso, la responsabilidad es del marco legal porque la ley federal del trabajo es enormemente obsoleta e ineficiente. La ley federal del trabajo dice que deben de ser 8 horas y creo que pueden ser 3 más extras sin exceder 10, creo, una cosa por el estilo. Pero la ley federal del trabajo dice 8 horas, pero pueden ser 8 horas de que te estés haciendo tonto. Son 8 horas de estar ahí, no 8 horas de estar trabajando. Pero eso no se estorba porque tú no puedes hacer que las personas estén trabajando 8 horas porque el mexicano en promedio invertimos de nuestra jornada laboral en tiempo eficiente como el 35 o 40% de la jornada. El resto perdemos el tiempo. Sistemáticamente perdemos el tiempo y así estamos acostumbrados desde toda la vida. En el ámbito laboral, personas no operadores, porque ahí pues la cultura es otra, ¿no? Es irse a las cachimbas cuando no tienen que hacer, o hasta cuando tienen que hacer, de todas maneras se van. Pero en el ámbito de personas de oficina, digamos, invertimos un gran tiempo en estar en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. A cada rato nos metemos al WhatsApp a ver si alguien nos escribió algo. La verdad es que nada más estamos perdiendo el tiempo. Y de manera eficiente como el 35%. Y así estamos acostumbrados. Entonces de repente yo le doy a Carlos la responsabilidad de algo pensando que dándole toda la responsabilidad va a ser más eficiente. La verdad es que si yo lo hago así de un día para otro, lo único que va a suceder es que le voy a colapsar la mente a Carlos y en una de esas hasta el corazón y se nos muere de un infarto. Porque no sabemos qué hacer con la responsabilidad, no sabemos qué hacer con las presiones. No estamos acostumbrados a sentir presión y a sentir responsabilidad. Pero eso no es una cuestión de que no tengamos los mexicanos la capacidad de aguantar presión. Es que el sistema laboral así está diseñado. Entonces, sí, lo que dice Pau, hay que darles la responsabilidad para que sean más eficientes, pero junto con la responsabilidad estamos obligados a modificar la estructura, es decir, los procesos, los procedimientos, las normas, las políticas, los indicadores. Si yo modifico la estructura, le puedo dar la responsabilidad a las personas y junto con la capacitación, entonces la persona podría ser más eficiente. Es todo eso. ¿Ok? ¿Alguien más? Puntos, Cristian, puntos relevantes de la semana pasada. Y cuando yo les pregunto, porque hace rato le dije a Pau, puntos relevantes de la semana pasada y puntos relevantes no es resumen, entonces a Cristian le complemento, puntos relevantes son cosas que dijimos la semana pasada que cambiaron tu manera de ver el mundo, te permitieron comprender de una mejor y más amplia manera la realidad en tu empresa y te dio ideas para mejorar las cosas. Eso es puntos medulares. Pues bueno, también dentro de los puntos que más se me quedaron a mí es que hay que ser lo más rentables posibles, como objetivos también dentro de la logística y tener un mayor servicio al cliente. Dentro del servicio al cliente, por ejemplo, en mi área le ofrecemos mucho servicio a los hospitales. Entonces, creo que la parte operativa es mucho más crítico la parte de los tiempos y de las entregas y de los resultados que nos piden para que en el hospital o en la parte operativa tengan, no sé, lo que te piden de forma más rápida, porque pues ahí toda es urgencia. Entonces, tener como un sentido
de urgencia, mucho más y tenerlo pues mucho más arraigado. Porque si no tienes las cosas como en los tiempos que te indican, puede ser algo crítico también en la parte operativa. Entonces tener un poco más presente pues, esa parte. Y lo que comentaba también acerca de ello para tener un mayor confiabilidad hacia tu persona, pues es entregar las cosas en los tiempos establecidos, en las cantidades establecidas, en la calidad y en que entregas tú las cosas y pues más o menos esa parte. Si nosotros logramos poner en nuestra mente que todo es costo, tiempo, calidad, cantidad, nuestra mente comienza a procesar de manera distinta las cosas. Pero eso lo tenemos que juntar con el hecho de siempre puedo dar mejor costo, siempre puedo dar mejor calidad, tal vez siempre puedo dar mejor tiempo. Pero no lo voy a dar si el cliente no me lo está pidiendo o no lo va a valorar, porque si yo doy todo de inicio, el cliente muy rápidamente se va a acostumbrar. Entonces yo necesito ver qué especificación de calidad doy para cumplir lo que el cliente me está pidiendo, si no, no lo valora. Si yo le doy más, no lo valora. Si yo le doy un mejor precio, lo valoro un rato, pero muy poco. Entonces yo no puedo darlo todo, nunca debo darlo todo. En nada, ni en las relaciones personales, ni en las relaciones amorosas, ni en el negocio, nunca hay que dar todo, porque la otra parte se acostumbra muy rápido y si yo doy todo ya no tengo que dar. Eso da de repente como mucho trabajo, sobre todo cuando presionan los de mercadotecnia y valor agregado y hay que darlo todo y hay que darlo todo y no debes darlo todo porque se pierde el valor. En ese problema se metió la industria de la transformación. Empezaron a darlo todo y empezaron a presionar y todos daban lo mismo. Cuando todos dan lo mismo, ¿cuál es la única variable que me queda para competir? Precio. Y pues entonces empiezo a bajar precio. En esa dinámica tengo la sospecha que está metida ahora el sector autotransporte. Todos dan lo mismo y entonces ¿cuál es lo único que queda? Precio. La industria es lo mismo, precio. Y llega el momento en el que el cliente dice, no, pues ¿por qué me lo vas a dar a 15 si todo el tiempo me las da a 14? Y entonces resulta que ese valor se diluye, no le queda a nadie ese valor. Se pierde y es como si fuera la pirinola, pero en lugar de que dijera todos ganan, dice todos pierden, porque pierden las empresas, pierden las personas que trabajan en esa empresa, pierden los clientes de esa empresa, pierden los competidores, y al final, ¿cuál es el que sobrevive? Pues el más grande y el que tiene más dinero. Esos son los que se quedan. Entonces, en nuestra mente debe de estar, ¿qué es lo que la otra parte quiere? ¿Qué es lo que los competidores le están ofreciendo? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerle mejor o diferente? Tal vez sería mejor diferente a mejor. Tal vez sería mejor diferente a mejor. Y ya que identifiqué qué es lo que yo les voy a ofrecer, entonces ahora sí lo que sigue es abrir la boca y prometerles algo. Y hacerles esa promesa, pues en la empresa se convierte en políticas de servicio. Yo te voy a entregar estas especificaciones de calidad, en estos tiempos, te puedo surtir estas cantidades y a este costo. Como yo ya sé que a mí me conviene ofrecértelo así y para ti es valioso, entonces el cliente estaría como dispuesto a comprarme. Y si el cliente está como dispuesto a comprarme con esas promesas, entonces ahora al interior yo necesito organizar todos mis procesos para garantizar que voy a cumplir mi promesa. Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer en el hospital. Eso es todo lo que hay que hacer en una distribuidora y en una transportista y en una escuela. Se acaba. Así de fácil de decir. Nada sencillo hacerlo.
muy complejo, pero no por ello complicado. Porque sencillo, simple, complejo y complicado, como que pensamos que sencillo y simple es lo mismo, y complejo y complicado es lo mismo, y son cosas completamente diferentes. Las empresas están estructuradas de una manera muy sencilla. Cuadritos de organigrama, cada quien es responsable y suponemos que la suma de los cuadritos genera los resultados. Eso es muy sencillo, pero muy complicado. Lo que yo les estoy diciendo es muy simple, pero muy complejo. Entonces, eso es la primera cosa que tiene que estar en la mente de alguien que se dedica a la logística, servicio, promesa, qué le prometí al cliente, qué tengo que hacer para cumplirlo, pero que aparte a mí me resulte negocio. Porque si no me queda dinero, pues de cualquier manera se acaba la empresa. ¿Ok? Sale. Entonces, tengo idea que hace 8 días dijimos todo lo que sucede en logística, si lo hago bien, ningún cliente me lo va a agradecer, pero si lo hago mal, todos los clientes me lo van a penalizar. ¿Cómo me lo van a penalizar? Dejando de comprarme. Y tengo idea también que dijimos que por eso es importante que todo lo que sucede en logística lo tenemos que hacer rápido y barato. Pero eso tiene un enorme problema. Barato también está relacionado con invertir poco. Y un tracto nuevo cuesta, ¿qué? ¿2,5 millones? Con intereses, casi los 3. 3 millones. Y tú con un tracto, pues no haces nada, necesitas mínimo... A partir de 10 deja de ser hombre camión. ¿Sí, verdad? Pues algunos dicen que después de 3 ya te bajas del camión. Otros dicen que después de que mantienes un trabajo constante con una empresa, tú puedes ofrecerle todo crédito, soluciones integrales a su... Después puedes acoplar a sus necesidades, donde no dependa del dueño el proceso de... Ok, pero supongamos después de 3 dejas de ser hombre camión. ¿Qué es hombre camión? El equivalente a una microempresa. Pero resulta que en el transporte una microempresa ya le metió 10 millones de pesos al negocio. Otros dicen, no, yo con 10 millones de pesos pongo un negocio mucho más grande, entonces más rentable. De hecho, el transporte, si no llevas toda la vida en el transporte, revientas en un año, porque el margen es chiquitito. Y generalmente, eso también lo dijimos hace 8 días, al del autotransporte, pues ya salte, no, pues es lo que he hecho toda mi vida, no sé hacer otra cosa, me gusta, le sigo. Pero el autotransporte está muy presionado en márgenes. ¿Por qué? Porque el transporte, como es parte de la logística, no agrega valor, debe de ser lo más barato posible, pero es muy caro por el simple hecho de que la inversión es muy grande. Lo mismo sucede con un almacén. Si tú tienes un almacén, pues ocupas muchos metros cuadrados de construcción, y el metro cuadrado de construcción de nave industrial debe andar como en 6,500 pesos. Así que si tú te haces un almacén de 1,000 metros cuadrados, ya le metiste 6,5 millones de pesos a un almacén. Y un almacén de 1,000 metros cuadrados, pues es un almacén chiquito. Comprarte un WMS te cuesta 2,5 millones de pesos, el más sencillo. Entonces, el problema de la logística, uno de muchos, es ese, que la inversión es enorme, por lo tanto hay mucho costo de depreciaciones y con la presión de que se tiene que hacer lo más barato posible. Entonces, hace 8 días creo que también dijimos, por eso es que el control y administración de la información es vital, porque si yo no tengo información confiable, las decisiones no son confiables, y si tomo malas decisiones me cuesta dinero.
Y si me cuesta dinero las malas decisiones y el competidor toma buenas decisiones, yo desaparezco en un 2x3. ¿Ok? Ahora, ahí en la plataforma le subí estos procesos. Creo que me faltó ahorita que estaba revisando el de transporte. Está el proceso de gestión de almacenes, está el proceso de gestión de inventarios y ahorita subo el proceso de gestión de transporte, que el proceso es muy sencillo, la operación no es nada sencilla. Y les subí también un documento que dice iniciación a la codificación, que dice cómo están estructurados los códigos, sobre todo los códigos de barra, los códigos de control, cómo funcionan, etcétera. Este documento con la intención de que en la semana le den solamente una revisada, pero estos solamente para revisarlos ahora de una manera muy general y muy rápida, para irnos directamente al tema del día de hoy, que es la administración de catálogos. El punto de partida de tener una base de datos confiable es tener un catálogo confiable. Y muy pocas empresas se preocupan por el catálogo. Se preocupan por las compras, se preocupan por las ventas. Y el principal problema de tener mal estructurado un catálogo es que los de compras y los de ventas ni se hablan. En una empresa grande ni se conocen. El de compras le llega a un proveedor y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, este es nuevo, el anterior era de 105 mililitros, este es de 110 mililitros. El hecho de que cambie la cantidad, cambia el código de barras. La mejor manera que tenemos para poder administrar y controlar compras, ventas y ligarla con el catálogo es el código de barras. Pero si tiene 5 mililitros más, el código de barras es distinto. Si es un yogur que le meten de regalo una promoción de un cereal que ya se me está echando a perder y me tengo que deshacer del cereal, esa promoción trae otro código de barras. Si es de sabor fresa de Driscoll's, trae un código de barras. Y si es de sabor de fresa de otro lado, trae otro código de barras. Y los primeros que tienen el contacto con eso, ¿quiénes son? Compras. Entonces compras comienza a generar códigos de barras. Y como la base de datos de ventas suele no estar ligada con la base de datos de compras, entonces los de ventas tienen enorme problema de que llega el cliente y le dice no tengo producto. ¿Por qué? Porque el sistema me dice que no tengo, pero no tengo del código de barras de 110 mililitros, sí tengo del código de barras de 112 mililitros. Pero aquellos no me actualizaron el código a mí y por lo tanto yo estoy diciendo que no tengo producto cuando sí tengo o que sí tengo cuando no tengo. Y cuando llegamos a tratar de cuadrar el inventario, Cristian, pues entonces nos encontramos inventarios negativos, cosa que pues no puede existir, inventarios enormes, códigos de barras que hace años que no se usan, pero ahí siguen en la base de datos. Todos esos problemas se originan de que en las empresas rara vez se preocupan por una persona que esté administrando el catálogo o que esté administrando la base de datos completa. En el hospital tienen un administrador de base de datos, ¿sí? Y él es el que se encarga de administrar el catálogo también. Bueno, de hecho, es únicamente la parte del catálogo. En mi caso, es en mi área, que nada más somos 3 personas. Ahí estamos analizando el catálogo que traemos de materiales y medicamentos. Entonces, únicamente nosotros deberíamos estar actualizando el catálogo, ya sea añadiendo CKUs o bloqueando ese caos cuando ya se deja de producir algún producto. Sin embargo, hay otras personas o otras áreas como el área de TI que tienen acceso
a realizar modificaciones también que no se querían, sin antes preguntarnos o avisarnos a nuestra área. Ok. Y se supondría que los de compras le tendrían que avisar a Cristian que determinados SKUs ya no van a funcionar, pero nunca le avisan. Y entonces de repente llega el jefe de Cristian y le dice, oye, ¿por qué no has dado de baja estos SKUs? Y ya, pues yo no sabía que ya estaban dados de bajas. ¿Por qué? Porque el vendedor no me dijo. Y el vendedor, pues rara vez te va a decir, el comprador rara vez te va a decir. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Ellos están preocupados por comprar, por sacar mejor precio, por sacar mejor condiciones. Entonces comúnmente se les olvida decirle a Cristiano, a quien sea, estos ya no van a estar. Como que no lo ven como parte de sus funciones. Y los vendedores, sucede lo mismo. Oye, estos SKUs casi no están vendiendo. Le dirán al de compras o le dirán al gerente de comercialización, pero a Cristian no le dicen. Ah, se me olvidó. Y entonces ahí está Cristian tratando de cuadrar un catálogo. Entonces por eso la administración de catálogos se vuelve compleja, porque Cristian pues no es adivino. Los que se encargan de administrar los catálogos no son adivinos. Y ni están comprando, ni están vendiendo. Así que necesitan tener una estrecha relación con los de compras, con los de ventas. Pero además, ¿cuál es la importancia de tener un catálogo? Es un asunto económico. ¿Cuál será la importancia de tener un catálogo, Gabriel? Pues saber qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que no, sacar lo que ya está mermándose, empezar a hablar con el de ventas, que se venda más esto, que se está sobre almacenando. El problema del catálogo de inventario, que es del que estamos hablando, porque también puede haber un catálogo de cuentas, un catálogo de costos en el transporte, pero un catálogo de inventarios, el asunto es que inventarios, inversiones, esas dos, inventarios e inversiones, en muchos sectores son la diferencia entre ser rentable y no. El abarrote, si se descuida en el inventario y en las inversiones, ¿le va bien o le va mal? La ferretería, la jarciería, inventarios, inversiones, es la diferencia. Quiero suponer que en Costco a todo mundo lo traen zumbando con el control de inventarios. ¿Por qué? Pues porque si se distraen en los inventarios, ¿son rentables o no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese catálogo bien organizado, los de compras no pueden saber cuánto se está vendiendo de ese producto. Y tampoco se pueden sentar a revisar porque pues un catálogo más o menos serio pues tiene 3000 SKUs. ¿Cuántos tienen ustedes, Cristian? De hecho, ahí hay un gran tema porque anteriormente se tenía un catálogo para cada hospital. Entonces se hace el corporativo y se trata de hacer la notificación. Sin embargo, cuando se hace todo ese cambio, pues antes quien administraba el catálogo era completamente el área de TI y no depuraron esa parte, o sea, no quitaron la duplicidad de códigos. Entonces, actualmente activos, o sea, son como 18,000 por la duplicidad de códigos. De hecho, estamos en esa parte ahorita, estamos tratando de hacer la depuración, pero sí es bastante complejo porque se repiten en demasiados hospitales. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere hacer un traspaso de un insumo de un hospital a otro, pues se tiene que hacer un traspaso, pero de un SKU a otro SKU, porque también antes no se tenía ligado el código EAN, que era lo que te daba el insumo único. Entonces está complicada esa parte. Y eso se traduce en altos inventarios.
como yo no sé si voy a tener, como yo ni siquiera sé si tengo medicina en el almacén, pues entonces compro, y compro, y compro, y compro, y compro. Y si yo no tengo un catálogo, no tengo controladas las compras, no tengo controlado el inventario, las ventas sí, pero no tengo controladas las compras y no tengo controlado el inventario. Genero mucho inventario hace que tenga mucha inversión en capital neto de trabajo, y si yo vendo lo mismo teniendo más inversión, soy menos rentable. La caricatura que les puse hace 8 días de la camioneta de 500 pesos para repartir 1000 o la de 1000 o la de 2000, es lo mismo. El hospital no va a vender más si tiene mucho inventario. Costco no va a vender más si tiene mucho inventario. Una ferretería no va a vender más si tiene mucho inventario. Entonces, todo ese inventario me está generando más inversión. Y al tener más inversión, tengo más dinero metido en el negocio para vender lo mismo. Ese dinero deja de producir. Y en muchos sectores, pues la empresa más eficiente para administrar eso le va ganando el mercado a los demás. ¿Todos me siguieron ese asunto? ¿Sí? Toda esa parte financiera pues es en el módulo 3. Ok. Entonces, en el proceso de gestión de almacenes hay algunos puntos que ya después lo revisan con calma, pero hay algunos puntos importantes en cuanto a la administración de la información. El primero es que la mercancía debe de ingresar al sistema. Toda la mercancía. No le hace, Javier, que sea un bulto de azúcar que fui al ingenio por él, ya ni siquiera lo voy a descargar, se lo voy a mandar directo a mi proveedor porque ya el Jumex ya le urge el azúcar porque le va a parar su línea de producción. Entonces casi que voy del ingenio a la planta de Jumex. Tiene que pasar por el WMS, tiene que registrarse en el sistema. No es que ya me urge, pues qué bueno que te urja, pero mira, de menos dime cuánto es, pásame el código de barras y yo lo registro acá. Y generalmente cuando la cosa urge, cuando nos urge un medicamento, no se lo pase al almacén, ya échalo directo. Ok, échalo directo, pero registra que llegó, porque ese azúcar, esa medicina que urge, se compró. Si yo no la registro, yo no voy a saber que se compró. Compra sí porque tiene la factura, pero almacén no. Y cuando tratan, ¿cuál es el problema de eso, Brian? Que cuando tratamos de cuadrar lo contable con lo operativo, pues no da. ¿Por qué? Porque contabilidad dice compraste un camión de azúcar y el operativo dice, ¿cuál camión de azúcar? Yo nunca recibí azúcar. No, que sí que se compró, pues a mí no me la pasaron. Entonces, por eso es importante esto. Todo debe pasar por el sistema. Aunque vaya a estar 2 minutos ahí, aunque no llegue, debe estar en el sistema. El otro punto importante es... No, ese me lo brinco. No me lo puedo brincar. ¿De qué tamaño es el almacén, Cristian? Depende del hospital. Cada hospital tiene su almacén. ¿No tienen uno en el que se centralizan todo? No, lo mandan directo. ¿Cuál es el más grande? Yo creo que uno que se llama Centro, está en el Hospital de México, está cerca de Polanco. ¿Y tamaño de ese almacén? No sé, pues no me sé las medidas, pero... ¿Del tamaño del salón? Aprox. En ese almacén tienen anaqueles. En los anaqueles tienen la medicina.
En un almacén grande tienen los racks, en los racks tienen los pallets, pero el concepto es como el mismo. Si yo recibí insulina y pongo la insulina donde se me da la gana, luego no la encuentro. Así que yo necesito poner la insulina en cierto lugar en el almacén. Pero el sistema tiene que saber que la insulina se puso en ese lugar. Igual que yo necesito saber en un almacén donde hay pallets, en qué lugar puse el pallet. Ese es un segundo punto importante en el control de la información. ¿En dónde está el producto? Ahí llevamos 2. Llegó al almacén. Segundo punto importante de control, ¿en dónde lo dejé? Pero luego hay manipulación de producto al interior del almacén. Llegué y dejé un pallet en Costco allá arriba y entonces el montacarguitas acá abajo ya se acabó y lo moví de allá arriba acá abajo. Ese movimiento también se tiene que registrar porque la mercancía ya no está en el mismo lugar. Si yo voy a buscarla allá arriba, digo, no hay, pues es que alguien ya la bajó, pues avísame. Y ese asunto de avísame en control de almacenes, control de inventarios, control de información en general, no funciona. A todos se nos va a olvidar avisarle a alguien alguna cuestión de información en logística. ¿Por qué se nos va a olvidar, Carlos? Porque es demasiada información. Pues entonces que el que avise sea un sistema, que la que avise sea una base de datos. Entonces, hay un registro de posición. Después, si yo muevo la mercancía, tengo que registrar que moví la mercancía. Después tengo que registrar que alguien ya me pidió esa mercancía y que ya no está en el anaquel en el que estaba. Pero a lo mejor la mercancía no ha salido del almacén, simplemente ya no está en el rack. A lo mejor está en el área de carga. Para contabilidad, en el momento en el que se factura ya no existe, pero en el almacén sigue existiendo. Yo ya la facturé, contablemente yo ya la desconté del inventario, pero el inventario sigue estando ahí. ¿Me van cachando todos más o menos esa parte? Todos esos desfases, la única manera de poder administrarlos es con una base de datos que me diga, por ejemplo, en dónde está la mercancía. Está la acaban de recibir, viene en tránsito, está en el rack, está en el área de carga, está en entrega. Así como cuando ustedes se meten a DHL, UPS y se ponen en el almacén de tal lugar, en tránsito, llegando a aduana, en proceso de liberación de aduana, todo eso se llama rastreabilidad. Estos códigos sirven para eso. Uno, para facilitar la administración, pero otro, para poder rastrear en dónde está mi producto. Y hay sectores que son muy especiales en esta parte de la rastreabilidad y en otros países, si no tienes lácteos, por ejemplo, si no rastreas los productos en Estados Unidos y a alguien le hace daño una leche tuya, ese te va a poner una demanda y a ti te va a costar un montón de dinero haber mandado una leche que no servía. Si alguien te dice ese lote de leche salió defectuoso, tú necesitas saber en qué tiendas está ese lote de leche para ir por él inmediatamente. Y al interior de las operaciones de una empresa también necesitas saber en dónde está ese producto. Me lo está mandando el proveedor, está llegando a mi almacén, ya se lo entregué al transportista, está en el rack, está en el área de despacho, en dónde está cada uno de los medicamentos para la diabetes que administra el hospital. En dónde está cada uno de los paquetes de fresa que administra Costco, en dónde está cada una de las botellas de mezcal que vende Pau.
Y la única manera de hacer eso es con base de datos, y lo que mantiene operando las bases de datos pues es el catálogo. ¿Hasta ahí quedamos? Ok. Entonces, esos procesos los revisan con cierta calma. Los vamos a ocupar en el segundo módulo, en este no. Y entonces, según yo había puesto un ejemplo de catálogo. En la plataforma no puse un ejemplo de catálogo. Sí, ¿verdad? Nomás yo lo dejé en otro lado. Ok. Está más fácil que lo saque de acá. ¿Cómo funciona un catálogo? ¿Cómo funciona un catálogo? Porque suele dársele poca importancia. Hay que hacer el catálogo de cuentas, hay que hacer el catálogo de costos, hay que hacer el catálogo de productos. Ay, pues si es catálogo de costos, pues que lo haga el contador. Si es catálogo de SKUs, pues que lo haga Cristian. A los operativos no les interesa un catálogo de costos y piensan que es tarea del contador. El asunto es que el contador pues no conoce las operaciones. Así que hay que darle importancia a armar ese catálogo, porque ese catálogo es como el corazón de la base de datos. Y el catálogo no es una receta, no es, a ver, vamos a agarrarlo así, tal cual. No, el catálogo tiene que responder a aquellas cosas que para mí son estratégicamente importantes. Si a mí me interesa administrar el catálogo por tipo de cliente, porque yo voy a tomar decisiones por tipo de cliente, entonces yo necesito incorporar en mi catálogo algo que me permita diferenciar a mis clientes. Banco de Alimentos, por ejemplo, que ahorita estamos haciendo un proyectito con ellos, dice, a mí Walmart me da donaciones siempre y cuando yo le garantice a Walmart la rastreabilidad de su producto hasta saber en qué comunidad lo dejé. Si yo no le garantizo a Walmart esa rastreabilidad, no me dona. Pero una bodega del mercado de abastos no le interesa, ven por él, porque para las bodegas de mercado de abastos la donación es desecho, para Walmart no. Walmart, por una razón de responsabilidad social y eso, no te da algo que ya no sirve, te da algo que sí sirve pero que él ya no va a vender. El jitomatero en el de abastos no. Pues entonces yo necesito diferenciar la mercancía que me da Walmart de la mercancía que me da incluso un mismo abarrotero en el mercado de abastos. Y yo necesito saber, este producto me lo dio Walmart, estos chiles me los dio Walmart, estos chiles me los dio el Duero. ¿Eso cómo se hace? Incorporando algo en el catálogo que me permita diferenciar que esa lata de chiles es de Walmart. Y yo esa lata de chiles necesito saber en qué localidad la dejé. Porque a Walmart necesito entregarle un reporte, mira, aquí dejé tu producto. Si para mí eso es importante, tiene que estar en el catálogo. Si para mí es importante, por ejemplo, esta notita que les dejé acá abajo, si para mí es importante el segmento de dulces, yo incorporo en mi catálogo una clasificación de dulces. Si para mí no es importante dulces y yo dulces lo meto junto con comestibles,
pues entonces dejo dulces en comestibles. Por eso es que depende qué es lo que quieres hacer con la información de ese catálogo. Porque luego le piden a Cristian información que ahí anda vuelto loco tratando de sacar la información. Pues ¿por qué no me dijiste desde el inicio que querías saber en qué hospital estaba el producto? Ahorita es un relajo. Y arma eso, pues ya nos dijo que traen un problema porque traen quién sabe cuántos SKUs, porque cada quien hizo sus cosas y de repente júntalos. Me hubieras dicho desde el principio. Hay que saber para qué queremos la información antes de organizar el catálogo. Y hay que saber qué información para mí va a ser relevante antes de armarlo. A Javier le va a interesar saber por camión cuánto están consumiendo de llantas. Pues entonces en el catálogo debe de estar un apartado para asignarle a determinado camión determinado consumo de llantas. Si a Javier no le interesa por camión, sino le interesa el consumo de llantas, pues entonces la cuenta maestra es consumo de llantas y punto. Si me interesa separarlo por camión, entonces la cuenta maestra, parte de la cuenta maestra o parte de la categoría es camión. Y cuando yo compro llantas, digo, estas llantas me costaron tanto, se las puse a este camión. Este servicio me costó tanto, se lo hice a este camión. No me interesa por camión, pues entonces compré llantas y costaron tanto. Pero después, si a Javier se le ocurre, quiero saber por camión, hay que modificar todo para que sepa por camión. Y eso trae un enorme problema, Joana. La raza es raza. Y la inmensa mayoría de nosotros ocupamos la cabeza nomás para peinarnos. Y nos dejamos llevar por los hábitos y las costumbres. Si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera, de repente me dicen que lo cambie y es muy complejo. Y al inicio del día de hoy les dije, ¿cuánto nos lleva hacer eso? 3 años. 3 años que la gente entienda que ahora tiene que registrar camión y no solo llanta. Eso es muy difícil porque estamos muy acostumbrados. Nuestro cerebro, eso que nos dijeron en la primaria, yo creo, Gabriel, de que lo que nos hacía diferentes del resto de las especies vivas en el planeta era la capacidad de pensar, no es cierto. Parece ser que lo que nos hace diferentes es nuestra capacidad de sentir. Porque hay muchas especies vivas que piensan mejor que nosotros. Y si nosotros no usamos el cerebro, se rige por instintos. Los operadores, cuando no tienen esa conciencia, cuando Javier no se los agarra, pues cuando menos con prepa, que son más conscientes, son instintivos totalmente. No sé si Javier ande detrás de ellos porque pegan carrera a la cachimba, pero pues es un problema común que no te vayas para allá. Es más, ellos saben que no deberían de ir y de todas maneras ahí van. ¿Por qué? Pues porque somos una especie de hábitos. Y para que podamos cambiar los hábitos requerimos un montón de tiempo en la mayoría de nosotros. Si cambian algo en el catálogo, vamos a cambiar los hábitos de las personas. Y eso es bien complicado. Por eso es importante darse el tiempo al inicio. O cuando vas a rediseñar el catálogo, ¿estás seguro de que así lo vas a querer? Te vas a casar con eso unos 5 años, ¿eh? No me lo vayas a cambiar en 6 meses porque me haces un caos. Tampoco es eterno, pero cuando menos un horizonte de 5 años sí debe de tener ese catálogo. Entonces, generalmente comenzamos con una clasificación maestra o estratégica o general. En este caso, por ejemplo, clasificación maestra en el ejemplito que les puse, pues tipo de categoría general de productos. ¿A qué respondió, por ejemplo, esa clasificación maestra?
Aquí hay una asociación, no me acuerdo cómo se llama, de abarroteros, que año con año les genera un reporte de tendencias, crecimientos, márgenes, y ellos lo tienen clasificado así. Pues si tú te quieres comparar con el sector, ordena tu catálogo para que te dé información igual a la del sector, ¿no? Y si el sector tiene comestibles, pues tú pon comestibles. Si el sector tiene higiene y cuidado personal, pues haz una de higiene y cuidado personal. Y después de que yo tengo esa clasificación maestra, entonces viene qué aspectos están dentro de esa clasificación maestra. O sea, si yo selecciono bebidas alcohólicas, ¿qué hay en bebidas alcohólicas? Si yo selecciono higiene y cuidado personal, ¿qué hay en higiene y cuidado personal? Si yo selecciono papel, ¿qué hay en papel? Si yo selecciono comestibles, ¿qué hay en comestibles? Y luego de esa clasificación general, viene una clasificación específica. Si yo seleccioné comestibles y dentro de comestibles alimentos, ¿qué hay adentro de alimentos? O adentro de endulzantes, o adentro de botanas y golosinas. Y luego, si a ti te interesa la marca, entonces cuáles son todas las marcas de frituras, cuáles son todas las marcas de congelados, cuáles son todas las marcas de agua embotellada y cuáles son todas las presentaciones de esa marca de agua embotellada. Y a todo eso le generas un código o ya trae un código. Generalmente va a traer un código en el que lo único que no está en ese código es esto de acá. Esto lo administras tú. O sea, este código de barras trae el país en el que se hizo el producto, la empresa y la presentación. Es decir, trae esto. Producto, empresa, presentación. El resto, hacia acá, tú lo administras como a ti te conviene. Porque con... ¿Pau? Yo tengo una duda, o sea, se supone que la receta pues le traen todos los productos y uno los compra, pero todos los productos que entran a su tienda ya tienen un código de barras desde la fábrica. Entonces no entiendo cómo nosotros generamos un código si ya vienen, o sea, si lo respetamos, lo cambiamos o sea... El asunto no es generar un código de barras, el asunto es hacerle caso a ese código de barras. Pero o sea, si le queremos poner como una clasificación diferente para nosotros... No le pones una clasificación diferente, simplemente recibes esto y tú configuras que esto es alimento y que alimento está dentro de comestibles. O sea, estas ligas hacia atrás tú las administras. Pero incluso el producto que tú recibes trae un problema. Estos productos te los mandan en una cajita de 12. Y la cajita de 12 en otra caja en la que lleva 5 cajas de 12. Esto trae un código. La cajita de 12 trae otro código. Y la caja que trae 12 cajas trae otro código. ¿Cuál le pones? Si tú pones el código de la caja de 12, tú registras 1 cuando en realidad son 12. Y si lo haces al revés, tú registras 12 cuando en realidad es 1. Entonces, ¿qué código de barras le vas a poner? Eso también se tiene que decidir. Eso ya es más operación que catálogo. Y además, los códigos son iguales. La única diferencia es que el último dígito, cuando es individual, trae un 1. Cuando es la caja, trae un 2. Y además la persona que está recibiendo en el almacén pues es más o menos del mismo segmento que los operadores. Ya no vas a tener un ingeniero recibiendo mercancía en el almacén, vas a tener a alguien con prepa trunca. Hazle entender que tiene que registrar el código de la pieza
No, te registró el código de la caja. Y entonces en el inventario dice que tienes una, pero es que no es una, compré 12. Ay, tienes que ir a corregir. Eso es un asunto de administración de inventarios. Pero entonces el código te da de la empresa hacia adelante, que es acá. Del producto, perdón, hacia adelante. Del producto hacia adelante. El código te permite identificar qué empresa, ahora, qué empresa lo fabricó, no qué empresa te lo vendió. Pero hacia atrás tú lo administras. ¿Sí? Ok, hasta aquí, ¿alguien más? Fer, Carlos, ahí va. O sea, cuando reciben la mercancía, lo que hacen es no generar el código de barras, sino ese código de barras guardarlo en tu WMS, ¿no? Sí, ya ese código de barra ya lo tienes configurado y ¡pum! Y ya sabe inmediatamente dónde es. Cuando hay código de barras, porque cuando estoy haciendo un catálogo de costos para el autotransporte no hay código de barras. Pero de cualquier manera debo de tener toda esa clasificación. Me llegó esta nota. ¿De qué es? ¿De qué camión? ¿Qué chofer la traía? ¿En qué ruta estaba? ¿Es de distribución o es de comercialización? ¿O es un carro que estaba asignado a Morelia? ¿O es un carro que estaba asignado a Aguascalientes? ¿O es un carro que estaba asignado a Tijuana? ¿Qué importa, hombre? Tú nada más paga el servicio. No, es que yo necesito saber a qué cuenta le voy a cargar ese costo. ¿Ok? Entonces, clasificación maestra que responde a la estrategia del negocio. Clasificación general, ¿qué hay dentro de cada uno de estos? Clasificación específica, ¿qué hay dentro de cada uno de estos? Marca, presentación de cada uno de estos, cuáles son las marcas que te venden eso y qué presentaciones te venden de eso. Ese es el punto de partida general. ¿Ok? Si yo estoy hablando de administración de un catálogo de costos, por ejemplo, en una empresa familiar, ¿por qué les hago hincapié en una empresa familiar? Porque la empresa familiar tiene un enorme problema. No se asignan salario y agarran de la caja. O sea, ¿cuánto quedó? 20, échamelos. ¿Cuánto quedó? 5, échamelos. Y al final del mes el dueño va y se queja con el contador. Oye, pues es que no hay dinero, esto no es negocio. Pues ya te llevaste 20. Pero se les olvida. Y no puedes hacer en muchas empresas familiares que se asignen un salario. ¿Por qué? Sobre todo al dueño. ¿Por qué me voy a asignar un salario? Pues si para eso trabajo. Entonces, hay, agarro. No hay, no agarro y me quejo. Y no vamos a cambiar esa cultura. Es muy difícil cambiar esa cultura. No la cambies. Pues nomás contrólala. Y entonces tendríamos que generar en la cuenta maestra de entrada algo que se llame gastos personales, o ponle el nombre que quieras. Pero luego el dueño de la empresa es muy ocurrente y de repente llega, ahí en el tiempo que estuvimos trabajando en La Violeta era muy divertido porque están en una etapa de transición. Pero el dueño sigue mandando y todo el mundo se le sigue cuadrando y el dueño sigue haciendo lo que se le pega la gana. Le quiere dejar el negocio a la hija y la hija es muy capaz, pero el señor así es su cultura y tiene como 75 años el señor, yo creo. Y todo el mundo estaba con la incertidumbre de que un día llegó el señor con los herreros, que porque le iban a meter un rack allá a medio pasillo. Es que mi papá ya va a meter ahí un rack, se me hace... nadie sabía, nomás de repente llegó. Y sí, como a las 2 semanas llegaron, un rack allá a la mitad. Como no había espacio, pónganme un rack ahí. ¿Eso dónde lo pones? Eso no fue un gasto planeado. Fue una ocurrencia. ¿Vale? Si tú quieres saber
cuántos gastos hubo por ocurrencias, pues pones otro que se llame, por ejemplo, gastos no planeados y lo metes en la cuenta maestra. Al mismo nivel de gastos de distribución, al mismo nivel de gastos operativos, al mismo nivel de inversiones. Si es una empresa ya con corporativo, eso no tiene razón de ser, porque no sueltan un peso si no está presupuestado y el dueño no agarra un peso. Pero si no, pues lo tienes que poner ahí. Ahora, suponiendo en gastos de distribución, que desagregamos los gastos de distribución, ¿qué te interesa tener en los gastos de distribución? Pues me interesa tener el costo de combustible, me interesa tener el costo de mantenimiento, me interesa tener separado el costo de los moches que le tengo que dar al federal. Pues entonces tú metes dentro de la distribución todos los aspectos que te interesa tener controlados. ¿Me explico? Vale. Entonces este es el punto de partida. Ahora, generalmente, cuando las empresas tienen un ERP, esas empresas te permiten descargar la información, pero la información se descarga en un formato que es CSV. Les pasé ahí 2 archivos con formato CSV. ¿Ok? Descarga. ¿Quién no trae? ¿Computadora traes? ¿Cómo? Ajá. Sí, traigo. Ok. ¿Crees que me puedas volver a ver? Creo que ya no lo encuentro. El del acceso a la plataforma. Ahí va. Me mandaste el acceso a plataforma. Vamos a verificar los correos. ¿Quién más no ha podido? Aquí los voy a ver. Falta Luis Javier, Lucero y sarvid@gmail. ¿A ti sí te llegó? A ver, Javier, vamos a verificarlo. Deja desenchufo esto.